Otra cosa que todos ustedes que hayan intentado una dieta para bajar de peso, primero están muy contentos porque empiezan a bajar. Che, mirá, estoy siguiendo el consejo de fulano de tal, o el de tal doctor, del tal nutricionista, o mi endocrinólogo, o lo que leí en tal revista, o lo que a mí se me ocurre, qué sé yo, y estoy bajando de peso. Y pasaron 1, 2, 3, 4 semanas, y no tengo mucho hambre, la verdad que estoy bien, esto me lo puedo bancar, y esto es lo que se ve, ¿no? Una baja en el peso. Esto es un tratamiento con un farmacológico, con una droga que se llama Orlistat, pero puede ser con cualquier cosa, y después de un tiempo, que pueden ser incluso varios meses, se empieza a recuperar la ingesta y se empieza a recuperar el quilaje. Y lo más probable es que todo llegue a una situación igual a la anterior, porque empieza como a haber una especie de depresión, entre comillas. Dice, che, después de todo el esfuerzo, mirá, y entonces uno lo abandona. Uno abandona el tratamiento, y al abandonar el tratamiento, el cuerpo vuelve a su peso anterior. Ahora, esto es un problema biológico. Esto no es un problema de nuestra sociedad. O sea, si nosotros simulamos un experimento idéntico en ratones, el laboratorio pasa lo mismo. Por ejemplo, vean este ejemplo que está acá, que son curvas de peso. Veamos primero el panel A, que es el de la izquierda. Son ratones que comen comida normal, estos que están acá, y que van aumentando de peso a medida que van creciendo y llegan a un plató, ¿no? Porque llegan a su peso adulto. Y la verdad, y pueden comer todo lo que quieren. O sea, de libre disponibilidad. Es una comida que tiene un valor hedónico muy bajo. Entonces no es torta de chocolate ni dulce de leche. Entonces comen una cantidad, es como que hay zanahorias. ¿Cuántas te vas a comer? Es todos los días lo mismo. Me como 2 zanahorias. Mañana 2 zanahorias. Y así, mantenés el peso. Ahora, estos que están acá, se les dio una dieta rica en grasas. Es como una especie de mantecol, muy rica. Tiene un valor hedónico y calórico muy alto. Entonces los animales comen mucho, y fíjense cómo estos 4 grupos que comen esto suben mucho de peso, ¿no? Ahora, al tiempo que está esta flecha, que equivale a la semana número 7, se les vuelve a dar la comida anterior, las 2 zanahorias. Ahora come todas las que vos quieras, pero zanahorias. Y uno ¿qué piensa que va a pasar con estos animales? Y intuitivamente uno dice, vuelven al peso anterior. No vuelven al peso anterior. No vuelven al peso anterior. ¿Y por qué no vuelven al peso anterior? Vuelven a un peso que es parecido al anterior, pero que en realidad es intermedio. Y ese va a ser su peso de sostén, de mantenimiento. Quiere decir que el hipotálamo, que nosotros cuando yo les dije, bueno, ahora vamos a ver dónde, es en el hipotálamo. El hipotálamo está ahora, como si fuera ese termostato, no me está seteando a 25 grados, sino que me está seteando a 28 grados. Y uno dice, no, pero pará, yo era un tipo de 25, ¿no? Y ahora, para mí, vos tenés que estar en 28. Esa es la pregunta. Sí, se puede. ¿Cómo se puede? Y pensá, ¿cómo se puede? ¿Cómo haces vos para que los animales de esta curva lleguen a esta curva, llegan asintóticos a esta curva? No, con zanahoria se mantienen en un valor intermedio. No, con el tiempo no. Con el tiempo, si hay zanahorias, ellos se van a mantener en ese peso. No vuelve, no baja más, queda ahí. Exactamente, con pocas zanahorias. O sea, tenés que bajarle la masa ingerible. Tenés que bajarle la masa, ya no alcanza el tipo de alimento, sino también la cantidad. La masa. Las calorías. Bueno, el volumen. Depende del alimento, hay alimentos más densos, otros menos densos. Lo que se mide en calorías. Entonces sí, si uno hace lo que se llama restricción calórica, ese animal baja. De hecho, uno lo puede bajar más si quiere y lo puede matar si uno quiere, pero bueno, no es la idea. Pero digamos, por supuesto que esto ya no es... ¿Cómo? Una liposucción.
No, yo creo que si se hace una liposucción a este animal, habría que hacer el experimento, ¿no? Pero yo creo que va a mantener este peso. Porque es un problema de cómo está seteado el hipotálamo. El hipotálamo sigue seteado en ese valor. Claro, pero justamente. Y para el cerebro es tremendo. Para el cerebro es una señal de vamos a comer. No hay nada de depósitos, claro. Es la góndola sin mayonesa. Tenemos que ir a llevar mayonesa. La liposucción funciona para sacarte rápidamente un montón de kilos de más. Pero si vos no haces un cambio de tu conducta alimentaria, enseguida lo vas a recuperar. Mirá de Maradona. Maradona se sacó, yo digo Maradona por decir un tipo conocido. Cuando se sacó, él no se hizo liposucción, pero se sacó, no sé, como cuatro quintas partes del estómago. Y se acuerdan que estaba flaquito, estaba muy bien. Y bueno, después se hizo de vuelta un toro. Claro, también. También, eso es la charla de mañana. ¿Se sabe cuánto tarda el hipotálamo en registrar la nueva cantidad de comida que tiene a esto? ¿Cuánta memoria? Sí, no, son sistemas online muy rápidos, pero eso no quiere decir que la respuesta sea online. Porque, como yo les dije antes, acá hay preparación para lo que viene, ¿no? Entonces, nosotros somos una especie mamífera como cualquier otra, en donde la disponibilidad de alimento es fluctuante. Nosotros no lo podemos creer eso hoy. No podemos creer que, ¿cómo? ¿Puede pasar que un día nos levantemos y no haya comida en ningún lugar? Y que mañana tampoco, y que pasado tampoco, y que tal vez dentro de un mes vuelva a tener la próxima posibilidad de comer. No se nos ocurre. Pero somos un mamífero que evolucionó de esa manera, como cualquier otro primate, y todos los mamíferos y todos los animales viven en un mundo en donde la disponibilidad de alimento es una incógnita. Es más, vos podés ver una fuente de alimento hoy, te vas a dormir, te levantás y no está más. Si es una lucha cotidiana por el alimento. Ustedes habrán visto documentales que yo vi de carnívoros africanos cazando una cebra y que la están comiendo con su familia, leones, por ejemplo, chitas, y de repente viene una bandada de hienas o de perros salvajes y se la llevan. Los tipos miran como diciendo, flaco, me la casé yo, no me importa. Es la ley de la selva, ¿no? Sí, eso es un tema muy interesante también, muy complicado, que se está aprendiendo cada vez más porque son metodologías bastante nuevas. Y me gustaría no meterme en eso porque como no soy cirujano, no quiero hablar mucho de eso. Pero como resumen, yo lo que puedo decir es que lipoaspiración, liposucciones, bypass gástrico, que hay diferentes tipos, etcétera, todo eso puede dar una muy buena, es como cuando se habla en economía, que todos acá hablamos de economía, de lo que hay que hacer, hay que dar un shock de confianza, y después, bueno, puede servir para ese shock inicial, para decir, bueno, ahora estás ahí, ahora esforzate y trata de mantenerlo. Como si se tratara del esfuerzo, ¿no? Exactamente. No, y a veces uno come porque las bacterias estas que tenemos nos hacen comer. Entonces por ahí uno se reduce el intestino, se reduce el estómago, pero al no sacarse las bacterias va a seguir comiendo. Son muchos factores. Entonces mejor no hacer nada de todo eso y tratar de tener algún tipo de manejo cotidiano de nuestras vidas un poco diferente. Porque no hay que recurrir a una cirugía para bajar de peso. O sea, si yo les digo a todos ustedes, con 2 zanahorias por día, vos bajás de peso y quedás hecho un palito más palito que tu hermana. Parece fácil, pero es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Pero tenés que resistir. Uno dice, ¿no? Claro, esta tiene los kilos que tiene porque no tiene fuerza de voluntad. ¿No? Es lo que dice todo el mundo. Y sí, está bien. Pero ¿quién controla a nuestra voluntad? ¿Nosotros controlamos a nuestra voluntad?
Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Está bien. El trasplante, sí, el trasplante, porque no vayan y se compren antibióticos, porque se van a sentir muy mal y cuando terminen de tomarlo van a crecer la misma bacteria que estaban antes. Entonces, no hagan esa tontería. Pero el trasplante de materia fecal hoy es una opción a ser considerada, pero todavía está muy en pañales, está muy en pañales. Ha dado algunos éxitos terapéuticos muy impresionantes, hay que ver cuánto dura. El trasplante de materia fecal. Claro. ¿Cómo? No lo sé, probablemente se esté haciendo de manera incipiente, probablemente esté empezando a hacerse. Supongo que es una cirugía relativamente barata respecto de otras, ¿no? Bueno, ¿cómo? Todo tiene que ver, todos los factores tienen que ver. La historia individual de cada uno, las enfermedades que uno tuvo, todo tiene que ver. Bueno, les cuento un experimento que hicimos en mi laboratorio para ver si se puede comer menos, si se puede entrenar al hipotálamo. ¿Quién me preguntó si podemos bajar a los 25? Si podemos bajar a los 25. O sea, si yo le puedo decir ahora, sí, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe un idioma que lo estudió bien y lo sabe, o sea, lo sabe hablar? Por ejemplo, ¿cuál? Inglés. Si yo te pregunto, hacé un esfuerzo por olvidarte del inglés. O sea, vos hacé un esfuerzo y vení y en 2 semanas me decís, no sé más inglés. No, la verdad, me concentré y no sé más. No podés. ¿Por qué? Porque son cosas que vos aprendiste. Y las cosas que nosotros aprendemos es muy difícil olvidarlas, Incluso cosas que queremos olvidarnos no nos podemos olvidar, de cosas que nos asustan, de cosas que nos traumatizan, etc. Entonces, el hipotálamo aprendió algo acá. Y no se lo va a olvidar así nomás. Lo vamos a tener que reeducar para que aprenda otra cosa. Por ahí no vamos a hacer que vos te olvides del inglés, pero si te enseño chino, japonés, portugués, húngaro, vos por ahí empezás a fracasar ya ahora con el inglés. Che, ¿cómo se? Ay, ¿sabes que no me acuerdo porque en inglés? Porque no lo usás tanto y usás los otros. Entonces por ahí, con reeducación de otras cosas nuevas, se puede pasar a un segundo plano cosas que tenemos aprendidas de otra manera. Para ver si un animal puede dejar de comer. Y entonces si un animal puede dejar de comer, nosotros que somos más piolas supuestamente, y que pensamos más las cosas, que podemos planificar, tendríamos más chance. Entonces, bueno, vamos a hacer que primero haya un animal y vamos a generar un animal obeso, muy obeso. Entonces, la idea es hacer un modelo monocausal, o sea que sea obeso por un único motivo, y una manera muy sencilla es hacerlo con un esquema genético, o sea, mutar algún gen para que el animal, un gen que codifica para alguna proteína saciatoria, para una hormona saciatoria, y entonces el animal al no tener ese componente del circuito, come mucho y engorda. Como si fuera sacarle leptina, pero nosotros le vamos a sacar un componente del cerebro, porque la leptina es de la periferia. Y el otro elemento que tiene que tener entonces este modelo es que sea reversible, porque si no, no sirve. Si yo hago un animal que es gordo y no le doy la posibilidad de que reaprenda, bajando gramos, en el caso de los ratones es gramos, no me sirve, entonces tiene que ser reversible. El tercer elemento es que este modelo tiene que funcionar con comida de bajo contenido hedónico, que es de bajo contenido calórico. Porque yo les mostré antes el experimento con los ratones que engordaban con mantecol. Pero no sirve hacer el experimento con mantecol. Porque el mantecol, además de tener muchas calorías, es rico. Y cuando las cosas son ricas, se activa otro circuito del cerebro que tiene que ver con la dopamina, pero que yo por un problema de tiempo preferí hoy no concentrarnos en eso, en ese circuito. Pero es un circuito
que permite que nosotros reconozcamos de manera inconsciente las cosas que son lindas en la vida, para repetirlas. Porque yo les dije al principio de todo que para que nosotros podamos existir después de tantas generaciones que existimos como especie y que todos los animales que hoy vemos sigan existiendo, es porque la reproducción está funcionando. Y está funcionando en animales que están sanos, o sea, que están comiendo. Y para que todos nosotros siempre tengamos ganas de reproducirnos y de estar sanos, esas cosas nos tienen que gustar. Y las acciones que nos llevan a reproducirnos y a comer. Y eso es otro circuito que si empezamos a jugar con dos circuitos al mismo tiempo ya es más complicado sacar conclusiones. Entonces vamos a hacer lo más simple posible. Zanahorias. Estos tipos comen zanahorias, sin sal. Entonces, esos tres parámetros tienen que tener el modelo. Bueno, yo les dije que vamos a elegir un gen. Bueno, el gen que vamos a elegir es este que se llama POMC, es un gen que codifica para varios péptidos que están en el cerebro, que son péptidos son proteínas pequeñas, que se fabrican adentro de algunas neuronas, y esas neuronas la liberan, y son neuronas que inducen saciedad. Si yo, por ejemplo, les hiciera un agujerito en la calota, en el cráneo, y les bajara una pipeta muy finita de acero hasta el hipotálamo y les pusiera los péptidos derivados de ese gen, ustedes no comerían. Y no comerían por una cantidad de tiempo proporcional a la cantidad que yo les pongo de esa sustancia. Me pueden llegar a decir no tengo hambre, y por ahí pueden pasar días sin que tengan hambre, depende de cuánto yo puse. Entonces me van a decir, pero entonces existe la sustancia. Sí existe, te tenés que hacer un agujerito en el cerebro y bajarte un cosito y funciona. Son inyecciones intracerebrales. Hasta ahora no es una terapia que la gente la quiera hacer rutina, son cosas que se hacen, claro, porque todos los días tenés que hacerlo, todas las semanas. Ese tipo de cirugía se usa para sacar un tumor, pero por una sola vez, toco y me voy, pero ¿no? Uno tendría que tener una canulita y uno un asado, chorizo, morcilla, está buenísimo, qué buena pinta, no tengo hambre, y no tengo hambre, no tengo nada, qué flaco está así, ¿no? Pero ese sistema todavía no está aprobado por ninguna sí, pero existe, pero es interesante porque existe la biología, o sea, biológicamente existe una molécula hecha por nosotros mismos que nos produce saciedad. De hecho, nosotros la tenemos. Y cuando no la tenemos, pasa como estos dos chicos, que estos dos chicos son mutantes de ese gen. Y fíjense sus curvas de peso, que son las curvas que se van para arriba respecto de la población normal, para la edad de ellos, y están totalmente fuera de escala. Son chicos muy obesos. Porque no tienen esta molécula que es clave para que dejemos de comer. Ahora, ¿para qué tenemos una molécula que nos hace dejar de comer si yo les dije a ustedes que es tan difícil conseguir el alimento? ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos en el auto una aguja que en algún momento se prende una alarma que nos dice tenés que cargar nafta. Pero no tenemos una que nos dice pará de cargar nafta. Claro, nos damos cuenta que chorrea y paramos, pero sí, por ahí es un mal ejemplo. Por ahí no es un muy buen ejemplo porque por ahí no es un buen ejemplo. Pero hay muchos sistemas que funcionan con una alarma por defecto, pero no una alarma por exceso. ¿Por qué acá? ¿Ustedes por qué creen que hay una alarma por exceso? ¿Por qué los animales en algún momento dicen basta? No voy a comer más. Porque tienen que escapar, y entonces, claro, exacto, muy bien, exacto, o sea, un animal con sobrepeso es un animal que en la naturaleza o sea, si es cazador no puede cazar, y si es predado por otros, es el primero que la agarra, porque es el que, ¿no? Hasta que se escapa, que ahí quedó, ¿no? Y además, porque en definitiva nosotros somos máquinas, entre comillas, perfeccionados a través de la evolución para tener un uso lo más económico posible de energía en cada uno de los linajes. O sea, cada animal encontró la manera de
tener que comer la menor cantidad de comida posible para las cosas que tiene que hacer. Porque comer más implica estar más expuesto. Los aviones no están ahí en la playa tomando sol y viene un tipo y te ofrece una Coca-Cola. Están siempre cuidándose que no venga otro y se los coma a ellos o a sus crías. Entonces, si uno tiene que salir y exponerse para ir a buscar alimento, bueno, lo mínimo que necesito y otra cosa, y rápido. Y para ser rápido hay que ser relativamente liviano. Imagínense ustedes un tigre o un león recontra pesado saltando para cazar una cebra. El tipo ni se despega del piso, ¿no? Bueno. Sí. No, porque estos péptidos no son liberados por situaciones, digamos, de alegría o de felicidad. No. 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 Para nada. Lo único que se sabe hasta ahora que liberan naturalmente estos péptidos son situaciones que tienen que ver con el balance energético. Y no con estados de ánimo. No. Digamos, salvo alguna excepción, pero que no vienen al caso ahora. Bueno, tenemos que hacer ratones mutantes y me veo tentado a contarles mínimamente cómo se hace un ratón mutante, porque no es que uno haga un ratón y le saca un gen, ¿no? Hay que sacárselo de todas las células, de todo el cuerpo. Entonces, esto se hace por técnicas de modificación genética de células embrionarias, que son, esto que se ve acá, es un embrión de preimplantación, o sea, es un embrión que todavía no se implantó en el útero, en un estadio, en un momento que se llama blastocisto. Y el blastocisto tiene acá, en un polo, todas las células que van a dar origen al ratón. Y esto después se va a implantar en el útero, va a formar la placenta y va a dar lugar origen al ratón. Si nosotros en ese momento inyectamos con una pipeta de vidrio, esto se ve con un microscopio, ¿no? Es un embrión de verdad. Inyectamos estas células que están acá. Estas células se van a integrar, si son células embrionarias de la misma edad, se van a integrar y también van a dar lugar al ratón. O sea, entre todas van a ser el ratón. Pero si las células están modificadas genéticamente, el nuevo ratón va a tener algunas mutaciones. Entonces nosotros podemos introducir mutaciones en cultivo celular, en el laboratorio, plaqueando células con trabajo que ustedes habrán visto en películas, en propagandas, un tipo vestido con un montón de cosas y que con pipetas y demás trabaja con células y le metemos un gen extraño o el mismo gen mutado y se lo vamos a poner. Y después de pasos y trucos de magia que a los alumnos se los cuento, pero a ustedes lleva mucho tiempo, no se los voy a contar, hacemos un ratón mutante, ¿no? Entonces, esos animales son 3 hermanos, 2 normales y un mutante. Entonces, les voy a mostrar un caso extremo de mutantes de este gen, que son 4 hermanas, grandes de edad, son de 14 meses, que es bastante para un ratón. Estas son las 3 normales. Fíjense que los pesos son muy parecidas de las 3, pesan alrededor de 35 gramos cada una, el promedio, o sea, la suma de los 3 es 105,2. Y ahora les voy a mostrar la 4ª hermana, que es la mutante, que es esta que está acá, ¿no? Que pesa 114,5, o sea, pesa más que sus 3 hermanas, más que sus 3 hermanas, o sea que es mayor el efecto al de la foto de la tapa de Nature, donde la balanza de platillos era 1,2, acá es 1,3. Ahí está, la ratona ahí nos está mirando. La verdad es mucho más feliz de lo que uno se imagina que puede ser, ¿no? Tiene el pelaje muy bien, está contenta, parece, ¿no? Contenta. Y bueno, esa es la única balanza de platillos que conseguimos en el instituto, que es la que se usa para equilibrar tubos de la centrífuga.
Y ahora viene lo que es como la magia, pero que no es magia, es de verdad. O sea, yo, si quieren les puedo contar bien cómo se hace, lo que pasa es que les tengo que explicar muchas cómo funcionan estas técnicas. Lo que hicimos nosotros para generar ese ratón obeso no fue sacarle el gen, sino ponerle como una especie de interruptor. Es como si yo, por ejemplo, a alguno de ustedes, a la señora que usa anteojos, le pongo una curita en el vidrio del anteojo, la señora no ve más. No ve, dice no veo. Y después le saco la curita y ve. ¿Sabieron que yo le dije que iba a ser reversible? Bueno, es así, le metemos una estructura de ADN al gen para que el gen no funcione. No, en la genética, en el genoma. Sí, en el genoma. Y lo que hacemos después es esa interrupción, ese interruptor genético, lo ponemos de tal manera que pueda ser removido. Removido con una enzima que nosotros a su vez le metemos al animal y que la produce la propia neurona, que permite que funcione ese sistema como la curita en este anteojo, ¿no? Imagínenselo simplificadamente de esa manera. Entonces, bueno, vamos a agarrar estos animales gordos y vamos a ver qué pasa cuando le sacamos la curita, cuando empiezan a ver. O sea, cuando vuelven a poder producir esta molécula saciatoria y tiene un circuito saciatorio normal. O sea, hasta ahora, ¿qué pasó? Le sacamos la molécula saciatoria, el circuito saciatorio no se activó y entonces el animal come. Es como si fuera, por ejemplo, ¿cuándo podría pasar esta situación en una situación normal? Por ejemplo, en un oso en otoño. Un oso en otoño nunca está saciado. Come y probablemente me encantaría poder hacer este experimento en osos o en alguna otra especie de hibernadora para ver qué pasa con estos genes en el invierno, pero habría que hacerlo en un entorno más o menos natural y ver si efectivamente los sistemas saciatorios están totalmente bajos, ¿no? Por ejemplo, un sistema que estamos probando en el laboratorio, en donde el sistema está bajo, pero no tan bajo, no tan por el piso, pero bajó mucho, es en la preñez, en hembras preñadas. En hembras preñadas, la hembra tiene que comer mucho para generar a las crías y después tiene que seguir comiendo mucho para producir leche. Y después ya tiene que dejar de comer mucho porque ya pasó esa etapa de sobrecarga. Pero bueno, fíjense. Nosotros no esperamos tanto que pesen 140 gramos porque si no tenemos que esperar más de un año para hacer un experimento. Agarramos animales que pesan normalmente 23 gramos, agarramos la hermana obesa de 67 gramos. Esto es como, digamos, si uno hiciera una comparación, es como si una mujer adulta pesara, qué sé yo, 50 kilos y estemos trabajando con una hermana de 180 kilos, ¿no? Más o menos. Bueno, y ahí, una vez que llegamos a esa situación, le sacamos la curita, o sea, le activamos el gen. Y nosotros sabemos por estudios que el circuito saciatorio está bien reactivado. O sea, las moléculas empiezan a aparecer y por suerte para nosotros, porque si no, no hubiera servido el sistema, el circuito no se atrofió, porque podría haber pasado que por tanto no usarse se atrofie, como los músculos. Vieron que hay veces que los músculos, cuando pierden el nervio que lo inerva, si se atrofia el músculo y uno puede llegar tarde a reinervarlo y nunca va a volver a ser el músculo anterior. Bueno, acá el circuito está intacto, o casi intacto. Fíjense. Semanas más tarde, esta hembra que pesaba 23,3 pesa 24,5, son los mismos animales. Y esta que pesaba 67,6 pesa 33. O sea, perdió más de la mitad de su peso. No llegó a los 24,5. ¿Y la cantidad de comida era así? Sí, siempre es ad libitum. Siempre comen ad libitum porque después les voy a mostrar un experimento con comida restringida, pero acá comen ad libitum. Bueno, lo que se vimos una cosa muy interesante, que la capacidad de recuperar un peso normal dependía mucho de cuándo se empezaba el tratamiento. Cuanto más tarde se sacaba la curita, o sea, cuanto más tarde se recuperaba el circuito saciatorio, menos se llegaba al peso normal. O sea, se llegaban a este tipo de situaciones.
en donde hay una pérdida importante de peso, pero fíjense que sigue habiendo una diferencia importante con los normales, tanto en hembras como en machos. Cuanto antes se recupera, más asintótica es con la curva normal. Y de hecho, cuando se hace muy temprano, cuando el animal prácticamente todavía no llegó a desarrollar una obesidad, se hace ese cambio y el animal nunca va a ser obeso. ¿Cómo es esa desactivación por la vuelta de actividad? Es con una manipulación farmacológica que permite activar una enzima que remueve una zona de un gen. Es un poco complicado para explicar. Es un proceso de laboratorio. No, en este caso está buena la pregunta. ¿Puedo ahora volverlo a inactivar? En teoría uno puede desarrollar un modelo de esa manera, pero nosotros no lo hicimos así. Nosotros hicimos un modelo con este paso nada más. ¿Cómo una persona anoréxica pasa a... ¿Cómo? Y por, no sé, por muchas maneras, claro, comiendo. Comiendo seguro. Claro, acá lo que se muestra es que el hipotálamo reaprende, pero no se acuerda exactamente del inglés, ¿no? Estuvo hablando mucho en húngaro, y estuvo hablando mucho en sueco, y estuvo hablando mucho en dialectos italianos, y ahora cuando decís, che, pero ahora tenés que hacer traductor simultáneo en inglés, no, pará, pero yo sé hace cuánto que no hablo en inglés, o sea, no te olvidaste, pero no tenés fluidez, entonces estás en otra situación metabólica.